¿No? Muy interesante todo. ¿Qué les ha parecido? ¿Sí? Pero, por ejemplo, son para empresas dedicadas completamente a software. Yo creo que, por ejemplo, compañeros aquí, todos, que somos equipos de A1. Entonces se vuelve un poco complejo como aplicar el ciclo porque, como te digo, son equipos de A1 o 2 personas máximos para un desarrollo, entonces se vuelve más complejo y que tienen que entregar producto completo de software. Entonces, es igual un poco más complejo hacer pues, todo el proceso del ciclo. De acuerdo. ¿Cómo lo desarrollas tú? ¿Cowboy? ¿Qué? ¿Cowboy? Yo creo que hay veces, por ejemplo, yo trabajo así con sentido de urgencia. Tienes que entregarme esto ya y que esté funcionando. Y a muchos yo creo que les pasa así. Tienen que entregar un producto que esté funcionando y entonces, si necesita documentación, vaya y desarrolle cuando la vayan a pedir. Entonces, eso yo creo que pasa en muchas empresas, pero es la mentalidad de que no... ¿Lo escuchan bien? ¿Necesitan micrófono? Creo que parte de lo que digo es que hay que hacer como un trabajo bien intenso con las empresas para que entiendan los riesgos de no hacer un proceso formal de desarrollo de software donde ni siquiera se pueda aprovechar la metodología de desarrollo ágil como con Scrum. Entonces, sé que pasa en muchas empresas porque uno pasa, los que son freelance saben que van y hacen un desarrollo pues más o menos complejo de algún sistema de información, pero igual muy difícilmente uno va a poder como cumplir los tiempos y acá nos reímos por ejemplo con lo de las horas ideales. Uno dice, ¿cómo cobro? ¿Cómo hago? Uno dice horas ideales, pero uno sabe que de esa hora que uno está diciendo, uno está tirándose 3 o 4 por fuera dentro de lo que uno pueda cuadrar en la semana. Entonces, eso es como complejo, pues yo sinceramente de esta hora que todavía no he podido decir de que me había logrado aplicar Scrum por eso, porque todo es con sentido de urgencia y si es freelance, pues igual también tienes que dictarte a uno mismo, bueno, entrego esto y que pase lo que pase. Sí, no, obviamente. ¿Y si por ejemplo de pronto lo entregas y falla? No, obviamente, de eso sí como que procuro hacer las pruebas. Pero, haces las pruebas. sí, pero Haces J1. no trabajo con el J1, pero pues sí, pruebas, ¿cómo decirlo? De la era de las cavernas. ¿Cuánto tiempo tardas realizando esas pruebas? ¿Qué porcentaje de tu tiempo pasas probando versus el tiempo que pasas desarrollando? ¿Ah? Es muy poco. ¿Y el software sale muy bien? Obviamente, es que uno hace validaciones, uno hace, por ejemplo, si es desarrollo web, mirar a ver que de pronto que no quede como vulnerable, que no quede... Bueno, pensemos, de un porcentaje de tiempo, digamos un mes, ¿cuánto tiempo le dedicas a pruebas? Por ahí 10-15% máximo. O sea, ¿cuántos es esos días? ¿Una semana? ¿Sí? Validando y pues mirando a ver, tirando los errores, a ver qué de pronto jugando a ser el usuario y pues, pasando a ponerse también. Entonces, cada 4 semanas has invertido un mes en pruebas. Sí, eso sinceramente pues me pasa a mí y tengo conciencia que le pasa a muchos. De acuerdo, entonces ahí es donde está el tema. Precisamente eso nos referíamos. Totalmente de acuerdo, esa es la realidad. ¿Quieres comentar? Hola, buenas noches. Buenas noches. A mí me interesa saber ustedes cómo hacen la parte de automatización de las pruebas de regresión y aceptación. Disculpa, ya la tomamos para contestarle, ya te contestamos aquí. Precisamente tú nos estás comentando esta situación. Esto es una realidad, así es. Por eso cuando yo les hablamos de las advertencias de Scrum, decíamos eso, más que hablar de procesos estructurados de software en nuestro medio de análisis, diseño, tenemos que advertir más sobre el desarrollo en Cobol, porque esta es una realidad que vivimos en nuestro medio y en muchas partes. Te digo, ahí donde estamos hablando de todo ese tiempo que se invierte en pruebas, que estamos hablando que prácticamente un mes entero lo dedicas a pruebas por otro mes que dedicas a desarrollo,
ahí es donde está la ganancia para ti, para este tipo de cosas. ¿Sí? Parte de ese tiempo lo podemos invertir como desarrolladores a implementar parte de esos mecanismos de integración. Y eso nos va a ahorrar, o sea, imagínate una prueba automática, una prueba que ya tú no tienes que volver a hacer. Pues hoy, esta semana te vas a demorar haciéndola, pero esa prueba te garantiza que eso no te va a volver a fallar mes tras mes tras mes, piénsalo en el largo plazo. Igual ese enfoque que mostraban de Red Green y hacer la refactorización, no, sinceramente no lo había tenido ni la había pues leído con nada así de tener como esa perspectiva. Eso sí yo la considero como comenzar primero con la prueba y poner a prueba. Es cuestión filosófica. De hecho, si nos vamos a ser sinceros, en último, con tal de que usted haga la prueba, pues digamos que ya es un mucho. ¿Sí? Pero no tener la prueba, ¿sí? No tener la prueba ya es demasiado malo, o sea, ya es inaceptable. Pero con que hagas la prueba, ya digamos que hemos avanzado un gran paso. Cuando tú empiezas a trabajar tus pruebas, tú poco a poco te vas dando cuenta de los beneficios y ya vas invirtiendo un poco al orden, es un esquema mental. Entonces, ¿qué te estoy diciendo a ti? En este tipo de situación en la que tú estás, lo más importante, desde el punto de vista de los negocios, es recuerda siempre la recomendación, prioridades de parte del cliente, prioridades, valor del negocio. ¿Sí? Si tú tienes que entregar, que sepas que le está entregando lo que al cliente realmente le importa. ¿Sí? Si el cliente no te prioriza, estás perdido. Mira, yo tuve un proyecto, antes de todo esto, un proyecto que me lo entregaron que llevaba 2 años de desarrollo y decían que estaba completamente perdido el proyecto. Llegamos con él, nos saltamos todas las estructuras de la organización y fuimos al gerente del producto, a la señora, ella que no sabía nada de software, y cogimos todos los requerimientos que nos faltaban, una lista como de 300 cosas. Ese software está crudo. Yo me acuerdo que lo único que nosotros le pedimos a ella es que nos priorizara qué es un requisito, qué es una necesidad y qué es un nice to have, que es una cosa buena para tener. La necesidad era, nosotros le dijimos la siguiente idea, es algo que necesita el software, pero que ustedes lo pueden hacer a mano o con un Excel. Esa señora agarró esa lista y tin, la sacó. De esas 300 cosas que componían el proyecto, los requisitos eran 30. Nosotros empezamos a trabajar solamente en eso y nosotros le mostramos eso a ella. Nos saltamos a mi jefe, nos saltamos a todos y se lo fuimos a mostrar a ella. ¿Sí? Y ella lo implementó en toda América Latina. ¿Sí? De hecho, 2 o 3 releases después hicimos algunas necesidades y los nice to have nunca se hicieron porque es que en realidad eso no eran sino garejos, eran cosas que estaba solicitando la gente. Pero si tú no tienes una priorización, no tienes nada y siempre te van a estar reclamando cosas y tú no estás seguro de si lo que estás trabajando realmente es lo importante. Entonces mi recomendación yo también fui freelance y conozco el tema, es empezar por ahí. Lo primero para iniciar un proceso de agilización es empezar por las prioridades. ¿Sí? Si nosotros no tenemos nuestros requerimientos en términos de valor de negocio para el cliente, nunca vamos a tener un proyecto, es que nunca. Porque el cliente siempre necesita algo más para reclamarnos, algo más que meterle al software. Y nos dice siempre, y siempre nos va a decir, ahí decía, y en 2 palabras es un requerimiento que son páginas enteras de cosas, es todo otro sistema. Pero es que ahí decía que eso tenía que venderle a todo el mundo. Y todo el mundo es todo el mundo. ¿Listo? Entonces, esa es la recomendación. Esto no es ideal. Esto fue diseñado precisamente para los ambientes de que tú estás describiendo. Tuviste esto es para eso. Y la priorización es la forma de empezar. O sea, cada empresa tiene un camino diferente ágil. Entonces, para el caso tuyo, un freelance, hay que diseñar un proyecto para llegar allá. ¿Sí? Existen casos de éxito, Scrum desde las trincheras. Existen casos de éxito de cómo llegar a eso. ¿Sí? Gracias. Lo que pasa es que no solamente tú, sino en muchos proyectos donde se ha aplicado la metodología de desarrollo Scrum, veo que hace mucho énfasis en cuanto a la automatización de las pruebas de unidad y las pruebas de integración, pero a nivel de desarrollo. Entonces, listo, y hablamos de design development,
definimos nuestras pruebas de unidad, nuestras pruebas de integración y utilizamos un servidor de integración continua para automatizar todo ese proceso. Pero entonces, en cada sprint, el rol en el equipo, o sea, en el equipo siempre hay un rol de QA, pero entonces ellos también tienen que hacer pruebas de regresión, de aceptación, y algunos autores definen de que ellos también tienen que, o la estrategia que ellos aplican en los CRUs para esa parte de QA es diseñar, codificar y desplegar sus tests para que en cada sprint eso ya esté automatizado y evitar recursos que tengan que hacer pruebas de regresión. O sea, ustedes, ¿cómo han definido una estrategia para esa parte? Porque es como la que menos me ha quedado clara en cuanto a proyectos que les ha aplicado esa metodología. Bueno, primero, Scrum no habla específicamente de TDD. Scrum habla de lo que les mostré. La parte de TDD viene más que todo de la programación extrema, pero la podemos combinar. Es un tema en desarrollo. El TDD no se ha terminado de inventar. ¿Sí? Está en pleno desarrollo. Por ejemplo, hay áreas bien complicadas como es la prueba de interfaz de usuario, que se maneja con herramientas automáticas como Selenium, pero todavía hay mucho tema por allí. Hay otro tema que es los mocks. Los mocks de desarrollo, está en continuo desarrollo. Nadie ha dicho hasta ahora que las pruebas unitarias, las pruebas automáticas, puedan hacer todas las pruebas que requiere un software. Sí, pero mira que vuelves y se casa. Me hablas de Selenium, pero listo, o sea, pero sigue siendo responsabilidad. Bueno, a ver si ya de pronto de jugar, pero o aparte performance, pero entonces sigues hablando como de mocks y cosas así, pero en última sigue siendo una línea para la integración, pero no has tocado con el tema de las pruebas o herramientas que ustedes han considerado open source para diseñar y codificar las pruebas de aceptación, las pruebas de regresión, esa parte como no trabajas. No te entiendo, diseñar pruebas de regresión, ¿cómo así? Bueno, no, automatizar las pruebas de regresión. No, en TDD lo único que hay son JUnits. En el caso de Java, en el cual usted, cuando ya sabe cómo probar un software, ya tiene definida una prueba, la puede automatizar. Pero hasta ahora siempre hay un conjunto de pruebas que de todas maneras tiene que hacerlas una persona o alguien. Normalmente lo que ocurre es que uno tiene, digamos que el 80% de las pruebas las puede hacer automáticas, pero siempre va a haber, se dice que el mejor probador es el usuario, porque él encuentra fallas al software que nadie había concebido. Siempre hay una etapa en la cual una persona empieza a hacer pruebas del tipo ¿qué tal si? O sea, pruebas que nadie se le habían ocurrido. Eso no se puede automatizar. Yo puedo automatizar todos los casos que ya he conocido, los fallos que alguna vez tuve, los requerimientos iniciales, pero siempre el usuario, pues su inteligencia, va a encontrar una forma de incluir otra prueba que a nadie más se le había ocurrido. ¿Ya? Entonces ya se da si esa prueba la incluimos en este release o la incluimos en un siguiente release, pero siempre hay una etapa de pruebas de integración, de pruebas pruebas de usuario finales, ¿me explico? Que podemos reducirlas. Esas son las que me interesan, de las pruebas de aceptación. No, ahí un buen tester que conozca el producto, que conozca el negocio, que sea capaz de proveernos esa información. Cada vez que prueba algo nuevo, que le parece una prueba interesante, que debe ser incluida en el conjunto de pruebas de transición, eso es una historia. Sí, pero ¿cómo automatiza eso? Se crea un JUnit, el desarrollador crea una historia y se la pasa al equipo de desarrollo. Y el equipo de desarrollo la incluye en las pruebas. Recuerda que es esto, las historias vienen de cualquier parte. El tester probó. Esto no tiene en cuenta cuando el cliente ya se murió. Perdón, es un ejemplo. Entonces él crea la historia. Esto no estaba incluido en el software. Se la pasa al equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo ve la prueba y dice, crea el JUnit, crea la prueba automática. Si es posible probarlo, ¿no? Crea la prueba automática, entonces en esa integración de software, el software va a fallar por la nueva prueba que se incluyó. Pero eso sigue siendo una amenaza, eso ya es responsabilidad del desarrollador hacer esa parte, Sí. pero no es del QA. ¿No es de qué? No es del encargado de QA. O sea, ¿Perdón, el encargado de qué? el encargado de lo que tú dices es el desarrollador, Sí. pero el encargado de QA tiene que hacer algo más. Bueno, aquí hay una parte de pronto. Recuerda que cuando te hablé de los equipos de Scrum, como nosotros lo manejamos, no tenemos personal especializado. ¿Sí? O sea, no hay un encargado de probar que tenga que probar el software, no. Es un trabajo en equipo. En ese momento, en el caso, cualquiera que haya encontrado una prueba, un error al software,
crea la historia. Y en el Scrum, la persona que esté desarrollando vea al Sprint Backlog y va a encontrar esa historia. Falta esto y la desarrolla. O sea que ustedes entregan, hacen entregables sus sprints. Primero priorizaron sus entregables de sprint, o sea, el entregable de estos sprints, el otro, pero resulta que ustedes como lo practican, ustedes como empresa, como en el segundo sprint entregaron algo. Entonces, ¿cómo hacen para garantizar que el primer entregable, el primer sprint estuvo o no va a tener probabilidad de que se inicie un bug en producción? O sea, si confían en la buena fe del tester, y el pro bien, sí, me entiendo, para evitar las pruebas de regresión de esos primeros. No, sí, es que ese es el proceso. Entonces, no hay una forma, no te estoy tratando de entender la idea de automatizar las pruebas, de que sea el que está probando que automatiza la prueba. No, es que, bueno, hay pruebas de unidad, integración, etc. Pero es que aquí yo esto es como más énfasis en pruebas de unidad, integración, y utilizan la práctica de programación de 3 gallos para hacer eso. Y utilizan un servidor de integración continua para automatizarlo, pero que tiene más enfoque como hacia en el equipo que esté desarrollando. Pero entonces el equipo dentro del equipo el que está la parte el encargado de jugar, ¿cómo automatiza sus pruebas de automatización? No, la prueba de automatización se automatiza con un JUnit y la automatiza un desarrollador. Si el mismo podía hacer, en este momento estamos en un equipo multidisciplinario. ¿Sabes cómo nosotros lo trabajamos de pronto? De pronto te digo así. Nosotros hacemos revisión por pares, nosotros no tenemos testers. ¿Qué significa? Una persona hace un desarrollo y el otro desarrollador le prueba lo que él hizo y le da las recomendaciones, no solamente de la historia, sino de la forma como está desarrollado el software, la calidad, posibles bugs, y si le encuentra algo le crea una historia. Este otro desarrollador recibe la historia y la regla, y este que es otro ingeniero, sí, está muy bien implementado, lo discuten entre los dos y llegan a un acuerdo. No sé si esa forma te... Eso, esa estrategia. Exacto, nosotros no tenemos test. Recuerda que en Scrum no tenemos roles, ¿sí? O sea, eso es el nivel más alto de pruebas, porque no es una persona que lo único que sabe es probar el software el que está haciendo la prueba, sino que es un analista, puede ser incluso un analista de más experiencia, ¿sí? Que le ayuda a él a desarrollar el software. Entonces, es lo que hablamos de que el software se desarrolla en conjunto. No hacemos programación extrema, porque pues de pronto los recursos no dan para ello, pero el peer review es la mejor garantía de la calidad del software. ¿No? Por eso. Muy bien. ¿Te gusta? Aquí, Mi pregunta va más para el lado de los clientes. ¿Cómo hacer que los clientes crean en el tema de Scrum cuando ellos están acostumbrados a que le entreguemos tiempos y cosas en un proyecto? Estamos listos para la próxima conferencia. Es un tema, el contrato ágil, es un tema bien complicado. Al interior de una empresa, yo creo que de pronto todos lo tienen claro, pero estamos hablando de fronteras entre las organizaciones. Eso es bien complicado. Es un tema que se llama el contrato ágil. ¿Cómo negociar con el cliente en ese tipo de circunstancias? El contrato ágil se basa en, primero que tenemos que hacerlo es no con el equipo de sistemas, sino con el cliente, el owner, el tipo que pone la plata, el tipo del negocio. ¿Cómo logramos venderle un contrato ágil? Se lo logramos venderle con el cuento de business value, el valor de negocio. Señor, díganos usted qué es lo que le va a producir plata, qué es lo que usted necesita. Él tiene la mejor visión, la tiene el de sistemas. En el proyecto que yo le mencioné, ¿te acuerdas? Cuando yo decía que tenemos una cantidad de tareas que no hemos realizado y teníamos toda la organización encima porque eso no servía, todos esos que nos estaban reclamando eran gerentes funcionales, gerentes de sistemas, gerentes de... No recuerdo cuál era la que más nos... auditoría, nos tenía locos. Cuando nosotros fuimos directamente al dueño del negocio, al que vendía, ¿sí? Él nos dijo, vea, yo lo que necesito es esto. Deme esto y eso es lo que le compramos, el business value. Por eso es tan importante ese concepto, que no me preguntó nadie qué es el business value. ¿Cómo se mide el business value? Ahora es una pregunta bien interesante.
Los gerentes de productos son expertos en valor de negocio. Ellos te hablan de tasa interna de retorno, de valor presente neto, de cualquier cantidad de conceptos. Ellos saben cuando contratan un proyecto cuánta plata les va a dar eso. Por eso es que contratan el proyecto. Ellos ya han hecho todo el estudio y dicen, eso nos va a dar una rentabilidad de tanto. Entonces ellos nos dicen, vea, yo lo que necesito es esto y esto y esto. Y el que eso venda por Facebook nos va a dar el 80% del negocio. Con que usted me haga que eso me venda por Facebook, no me interesa si no me entrega la venta por post de supermercado. Te estoy dando un ejemplo de ese tipo de cosas. Entonces, si tú hablas en esos términos con el cliente, puedes vender tu proyecto. El otro punto, que es muy vendible de Scrum y es por el que Scrum se vende solo, es el de que aceptamos cambios. A diferencia de un proyecto tradicional, cuando yo le tengo un contrato que le digo, le voy a hacer esto y esto y esto y usted me paga. ¿Qué pasa si 3 meses después surge un requerimiento nuevo? Entonces el cliente está, vea, hágame esto. Entonces inmediatamente nosotros, como somos outsourcing, le decimos change request. Eso le vale tanta plata. Eso es muy duro para una empresa enfrentarse a una situación de estas. Scrum no trabaja así. Scrum trabaja con business value. Dice, ¿qué me quita de la pila? ¿Usted necesita esto? ¿Esto es muy importante para usted? ¿Qué necesita que le quitemos de acá? ¿O no necesita quitarlo? Lo pasamos a otro release. Y ahí negociamos. Esa flexibilidad es con la posibilidad de adaptarse, de cambiar, es lo que nos permite vender un contrato ágil. Si no tenemos un contrato ágil, tenemos que agilizar los contratos. ¿Cómo es? De acuerdo. Tenemos nuestra gestión ágil con nuestro cliente, con nuestro product owner, que el tipo nos va a entender y nos va a manejar las cosas, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuidarnos las espaldas, seguir manejando muy bien nuestra definición y manejar muy claro nuestros change requests. ¿Qué son los change requests? Los change requests son una herramienta tradicional, pero es muy útil. Yo le digo, vea, eso es un change request, se lo voy a hacer, pero me lo cobro. Y así agilizamos nuestro contrato y mantenemos la relación con el cliente. Pero el tema que tú estás tratando es el tema álgido de la gestión moderna de proyectos. ¿Sí? Estamos listos para otra conferencia. No sé si alcancé a contestar tu inquietud. Disculpa. Buenas noches. Pues mira, ya me has contestado casi todo porque es la pregunta que hizo la chica, pero de todas maneras yo pienso, a mí me encantan las metodologías ágiles, pero pienso que el punto más difícil realmente es el contrato, porque requiere una gran confianza entre el cliente y el desarrollador, porque si no la hay puede dar lugar a abusos de añadir requerimientos, o la velocidad del grupo no está clara cuál es, puede cambiar, puede empeorar. Y sobre todo me pregunto si tiene alguna experiencia con el sector público, porque allí es donde definitivamente cómo hacer un contrato ágil con el sector público me llamaría la atención. ¿Cómo se puede hacer? No, la respuesta simple que te digo, de momento nosotros no tenemos experiencia con el sector público. Es muy difícil porque el sector público tiene contratos por leyes muy claros y muy definidos. Ahí, ¿cuál es la recomendación de nuestro caso? Nosotros podemos y debemos esa parte combinar. Las metodologías ágiles no están reñidas con la gestión tradicional de proyectos. Nosotros tenemos que encontrar la forma de agilizar esa parte. Nosotros tenemos una definición en términos de tiempos, de recursos, que es por ley, ¿sí? Pero si nosotros tenemos eso priorizado en términos de valor del negocio, los contratos de gobierno también se manejan con valor de negocio, ellos también tienen sus retornos, sus necesidades, sus prioridades. Nosotros en un momento podemos presentar un change request en un contrato válido, con sustento. Presentar un change request es lo más difícil del mundo ante un cliente. Entonces, ¿qué nos da las metodologías ágiles? Por eso yo siempre hablo de business value. Nos da un argumento válido para presentarlo en una gestión de proyectos tradicional. Y así es como se maneja. No es que dejamos esas cosas, no. Hay que seguir presentando información, hay que seguir entregando
Recuerden cuando hablamos del triángulo de oro, decimos, estas cosas son adicionales. Le sumamos agilidad y rapidez, pero no abandonamos las buenas prácticas. El manifiesto así dice, le damos valor, reconocemos que las de la derecha tienen algún valor, le damos más valor al de la izquierda. Entonces, esa es la forma. Es un tema candente, ustedes los que están trabajando en Scrum, ese es uno de los temas de investigación. La respuesta que han encontrado es hasta esa. Tenemos que combinar las metodologías. Lo bueno de esta metodología es que nos da unos excelentes change requests. Yo puedo decirle al cliente, al presentar en un documento, decir, mire, este cambio le va a dar mucho más valor agregado a lo que ustedes están preparando al proyecto que lo que estaba planeado inicialmente. Qué pena, si el change request no es aprobado, pues estamos con el gobierno. Somos tan ágiles como nuestro cliente nos lo permite. ¿Sí? Eso es, no sé si eso contesta su inquietud. Gracias.